Buenos días, hermanos y hermanas, amigos. Feliz domingo de resurrección. Damos gloria a Dios porque Cristo vive. Vamos a tener una lectura bíblica en los pasajes de Lucas 24, del 1 al 5, 13 al 24, y luego Juan 20, 11 al 15. Empezamos con Lucas 24, del 1 al 5. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres, vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? En el versículo 13 dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él le preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron: era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Juan, capítulo 20, del verso 11 al 15. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Que el Señor añada bendición a esta lectura de la palabra. Vamos a tener un momento de oración. Allí desde su casa, cierre sus ojos y dígale al Señor: háblame, Dios, a través de tu palabra. Oremos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, tú nos has dado la oportunidad de estar esta mañana en este domingo especial de resurrección, recordando que un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo salió de entre los muertos, victorioso, resucitado, y eso garantiza para nosotros la esperanza de la vida eterna y que un día Cristo Jesús vendrá otra vez por nosotros, sus hijos. Hoy, Señor, reunidos en tu nombre, queremos estar atentos a lo que tu palabra tenga que decirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante estos días anteriores del mes
marzo y también en lo que va de abril, hemos estado leyendo el libro del Éxodo, el libro que nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y si hay algo que detuvo muchas veces al pueblo de Israel durante su viaje de Egipto a la tierra prometida, fue sin lugar a dudas sus temores. Y sumado a ello también que muchas veces se desanimaron. Pero no lo juzguemos. También tenemos que reconocer que nosotros nos desanimamos, que nosotros a veces nos llenamos de temor. ¿Quién de nosotros a lo largo de este año que ha transcurrido con la pandemia y el estado de emergencia no hemos pasado momentos de desánimo, momentos de temor? Pues efectivamente eso es algo que invade a la naturaleza humana. Y justamente hoy que damos inicio a esta serie dentro del año de la verdadera libertad y se llama serie de áreas de libertad, es que vamos a ver el tema relacionado con la libertad mental. ¿Cómo superar el temor y el desánimo? En los pasajes que leímos hace un instante, tanto en Lucas como en Juan, que son propios de esta fecha de Semana Santa, vemos que también en la vida de los discípulos del Señor Jesús hubo temor, hubo desánimo. Preguntémonos, ¿qué entendemos por el temor? ¿Qué entendemos por el desánimo? Algunas definiciones que nos da el diccionario son estas. Temor, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo puede ocurrir o ya ha ocurrido. Ejemplo, ¿cómo ha aumentado el temor al contagio del COVID-19? ¿No? También el temor es una sospecha de que algo es malo o puede traer un efecto perjudicial o negativo para la vida de uno. Ejemplo, hay quienes tienen temor que la vacuna contra el coronavirus tenga efectos secundarios, ¿no? Existe ese temor. Sinónimo de la palabra temor, cobardía, espanto, inquietud, miedo, pánico, pavor, susto. Vamos a la palabra desánimo. Desánimo se define como falta de ánimo, falta de fuerza, falta de energía para poder hacer, resolver o emprender algo. Es la pérdida de esperanza que puede llevar inclusive al abandono o el hundimiento personal. Ejemplo, algunos médicos están desanimados al ver a tantos colegas contagiados y varios fallecidos. Tanto el temor como también el desánimo pueden ser sentimientos temporales, pero a veces se hacen muy extensos, inclusive podrían convertirse en permanentes. Le pregunto, hermano, hermana, amigo, ¿ha experimentado usted temor o desánimo? ¿O está padeciendo eso actualmente? ¿Por qué se producen el temor y el desánimo? Porque inclusive en la vida de los creyentes a veces aparecen. En estos pasajes vemos que había temor, había desánimo en los discípulos y discípulas de Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos estar también preparados para ser atacados por lo mismo en cualquier circunstancia o momento. ¿Por qué viene el desánimo o el temor a nuestra vida? Muchas veces viene por el sentimiento de pérdida. Estos discípulos habían sufrido la pérdida de su maestro y eran conscientes que ellos podían correr la misma suerte que su líder. Es decir, también las autoridades que mataron al Señor Jesús podían venir detrás de ellos, encarcelarlos e inclusive quizás hasta matarlos. El temor a la muerte es natural. Realmente nosotros no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir eternamente. Así lo dice la palabra de Dios. Lastimosamente el pecado entró a la raza humana y eso atrajo la muerte para toda la humanidad. De no haber entrado el pecado, nunca hubiera venido la muerte a la raza humana. Y al mismo tiempo, es lógico que si nosotros no llegamos a asimilar esta realidad, no aceptamos que esta experiencia va a llegarnos tarde o temprano, incluso podría venir hasta inesperadamente, el temor puede embargarnos, el desánimo puede anularnos y podemos hasta quedar paralizados. Dios quiera que no.
Una segunda razón por la que el temor y el desánimo pueden invadir la vida de las personas, incluso nosotros, los hijos de Dios, es el sentimiento de soledad. Estos discípulos, dice la palabra, por 3 años habían estado con Jesús. Habían dependido de él para enseñarles. Habían dependido de él al ver sus milagros. Habían experimentado la defensa, el cuidado del Señor Jesús para con sus vidas. Los discípulos que estaban yendo camino de Emaús estaban muy tristes, se sentían solos. Las mujeres que iban a la tumba de Jesús, aun cuando estaban llevando perfumes para untar el cuerpo del Señor, sin embargo estaban tristes pensando que nunca más verían a su maestro vivo con ellas. Y aún la misma María Magdalena, a pesar de haber visto a los ángeles anunciando que Jesús había resucitado, ella todavía no lo asimilaba, ella estaba triste, llorando en la tumba de Jesús, cuando Jesús se le aparece y le dice: María, ¿por qué lloras? Y ella, no reconociendo en ese momento la voz de Jesús, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está su cuerpo para yo llevármelo. Y es Jesús el que tiene que decirle María, para que ella por fin reaccione y lo reconozca. Volviendo a los discípulos de Emaús, cuando Jesús se le aparece en el camino, ellos empezaron a decirle: ¿cómo no sabes tú qué es lo que ha ocurrido? Empezaron a hablar de Jesús, pero si ustedes notaron bien la lectura, hablaban de él en pasado. Jesús, el que era el maestro, Jesús, el que hizo milagros, Jesús, el que enfrentó a los fariseos, Jesús, el que estuvo entre nosotros, ya no está, ha muerto. Ya no estaba presente con ellos, ya no sentían la presencia del Señor. Y ese sentimiento de soledad que muchas veces embarga nuestra vida, atrae al temor, atrae al desánimo a nosotros. Pero también en tercer lugar, a veces el desánimo y el temor ocurren en nuestra vida por la pérdida de la fe. Jesús les había dicho a ellos muchas veces que él tendría que morir por nuestros pecados, pero iba a resucitar al tercer día. Lo dijo estando en el templo, cuando dijo: si esto se destruyere, en 3 días lo edificaré de nuevo, hablando de sí mismo. Pero los discípulos olvidaron que Jesús les había dicho que él iba a resucitar. Se habían olvidado lo que él les había repetido y enseñado tantas veces. Pese a las noticias de las mujeres de que Jesús no estaba en el sepulcro, pese a que Pedro y Juan también fueron al sepulcro y vinieron diciendo: no está su cuerpo, ellos no tendieron a asociar ese evento con la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué solución nos da Dios para combatir el temor, para combatir el desánimo? Los ángeles, el mismo Señor Jesús, sacaron a los discípulos de su temor, sacaron a los discípulos de su desánimo. ¿Cómo? Anunciando: Jesús está vivo, ha resucitado. Si hay algo que nadie ha podido hacer, sino solamente Jesucristo, es volver de entre los muertos. Todos los grandes héroes, todos los grandes personajes de la historia tienen un lugar donde sus cenizas o sus huesos están allí hasta ahora. Y le rinden culto, le rinden honor, y llevan flores anualmente recordando su vida. La tumba del Señor Jesús, no hay que llevarle flores, no hay que recordarle, porque Jesús no está ahí. Jesús ha resucitado. El diablo pensó, cuando Jesús expiraba en la cruz del Calvario, que le había vencido, y por fin todos sus problemas desaparecían. Sin embargo, nunca imaginó que Jesús volvería victorioso de entre los muertos al tercer día. Y el primer asombrado fue el mismo Satanás al ver la tumba vacía y Cristo resucitado y vivo otra vez. El segundo argumento para sostenernos en medio de la amenaza del temor o el desánimo es que Jesús sigue siendo el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Todo cuanto hizo antes, estando aquí en la tierra, sigue siendo posible hoy. ¿Por qué? Porque Él sigue presente con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él sigue siendo el Rey de Reyes,
Él sigue siendo el Señor de señores y su compañía está garantizada para usted y para mí. Las 24 horas del día, los 365 días del año, Jesús está con nosotros. Él siempre ha sido y seguirá siendo el gran yo soy, el eterno Dios que permanece a nuestro lado. Pero también, en tercer y último lugar, Jesús nos ama y su amor echa fuera el temor, echa fuera el desánimo. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios invade su vida y mi vida, eso no permite que el temor o el desánimo hagan mella en nuestra naturaleza. Podrá venir, tocar la puerta, amenazarnos, pero no vencernos ni quedarse en nuestra vida. El Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así se despidió de sus discípulos. Yo estaré con ustedes para siempre. Y eso no solamente para los 12, eso es para usted, es para mí también. Él nos dice, como le dijo en antaño a Josué cuando tenía que enfrentar a sus enemigos, no tengas miedo, Josué, no te desanimes. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué, yo soy tu Dios. Y usted puede también poner su nombre allí, yo puedo poner el mío. Él le dice a usted que no tengamos miedo, que no nos desanimemos. Estará con nosotros donde quiera que vayamos, porque Él ha sido, es y será siempre nuestro Dios. Si usted no lo sabía, en la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas o no teman. Por ejemplo, en Génesis 15:1 le dice Dios, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. También en Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice, no teman, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. En Números capítulo 21, versículo 34, dice, no temas porque yo te lo he entregado junto con toda su gente. En Deuteronomio 12, 1, versículo 21, dice, no teman, no se desanimen. Y en Jueces 6, 23, dice, no temas, no morirás. También aparece en 2 de Reyes 6, 16, cuando dice, no temas, porque más son los de nuestro lado que los que están del lado de ellos. Y en 2 de Crónicas, para terminar, 20:15, dice, no teman, no se desalienten, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. 7 de 365 no temas o no teman en la Biblia. Fíjense, un no temas para cada día del año. Y por ahí un autor dice haber encontrado 366. Por lo tanto, si el año es bisiesto, también tienes un no temas para ese día. El Señor ha sido bueno y misericordioso con todos nosotros, hermanos y hermanas. Él ha venido para romper el desánimo y el temor o el miedo en tu vida y en mi vida. Y solamente nos invade cuando nosotros perdemos conciencia de Él, cuando perdemos la fe, cuando olvidamos que Él ha resucitado. Pero hoy estamos celebrando justamente eso. Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido a la muerte. Por lo tanto, ¿qué cosa nos puede ocurrir a nosotros si el victorioso contra la muerte y el pecado está de nuestro lado? Quizás algunos de ustedes, amigos que están ahí escuchándonos, usted no tiene esa seguridad de que Dios o Jesucristo o su Espíritu estén con usted. Si no la tiene, es por una simple y llana razón. Usted todavía no le conoce. Usted no lo ha recibido a Cristo en su corazón. Él vino y dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que todo aquel que cree en mí no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesucristo ha venido para que tengamos paz. Él es el Señor de nuestra paz, que dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo se la da, yo se la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesucristo quiere darle esa paz. Jesucristo quiere arrancar el temor y el desánimo de su vida. Déjele al Señor que lo haga. ¿Y cómo? Recibiéndole en su corazón.
aceptándole como su personal Salvador. Si usted está ahí en su casa, yo le invito a que usted me acompañe en una palabra de oración. Y en esa oración, acepte a Cristo como su Salvador personal. Acepte al Espíritu de Dios en su vida como la compañía permanente del divino Dios todos los días de su vida en este mundo y también toda la eternidad. Ore conmigo. Repite esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tú te acordaste de mí y por eso viniste a este mundo a entregar tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Allí pagaste mis culpas. Allí, Señor, lavaste mis pecados con tu sangre preciosa. Y hoy, como debía haber hecho mucho antes, hoy te acepto como mi personal Salvador. Hoy te recibo como Jesús, el Hijo de Dios, que vino a salvarme y limpiarme de mis pecados. Perdóname, Señor, por haber vivido todos estos años alejado de ti. Pero hoy quiero que cambie mi historia, que tú cambies mi historia, Señor, y hagas el milagro de salvación, de perdón de pecados y de vida nueva y eterna en mí. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amigo, amiga, si usted está haciendo esta oración conmigo, ahí en la caja de Facebook ponga yo hice la oración. Y uno de nosotros se va a comunicar con usted porque queremos ayudarle a permanecer en los caminos del Señor. Queremos orientarle a cómo vivir esta vida con el Señor Jesús que Él le está ofreciendo y que usted, por fe, está recibiendo también. Y a todos nuestros hermanos y hermanas, que Dios realmente nos permita regocijarnos en este domingo de resurrección. Recordar que el Señor, que vence el temor y el desánimo, murió por nosotros, está con nosotros y seguirá estándolo hasta el fin. Y un día, como lo prometió, vendrá por nosotros, para que donde Él está, nosotros estemos con Él. Gloria y aleluya al nombre de Jesús. Dios les bendiga.